Pero vamos a ver entonces hoy en esta tarde el por qué. En Mateo 7 y 8, Mateo 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y por eso muchas veces vienen a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Si el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero es muy importante entonces ver un pasaje de la Escritura a la luz de todo lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Para no forzar un texto, para no decir algo que pues no está de acuerdo con lo que Dios determina, con lo que Dios hace, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos hecho esa pregunta porque oramos, pedimos, pero a veces no, Dios, en primer lugar, entonces vamos a ver por qué muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Es el primer asunto que vamos a ver. ¿Por qué muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Y aquí vamos a ver primero el por qué no. ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Verdad? Habrá ocasiones en que Dios no nos va a responder, ¿sí? Pero hay razones del por qué. Entonces, se fijan, lo que vamos a ver entonces ahora nos amplía, ¿verdad? El panorama, podemos decirlo así, para no decir algo, pues, que Dios no aprueba, ¿verdad? Ahora, ¿es cierto cuando Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? ¿Qué piensan? Es cierto. Sí. Entonces, ¿pero por qué entonces muchas veces no pedimos, no tenemos lo que pedimos? Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, vamos a ver primeramente en Santiago 4:2. Santiago 4:2. Y aquí encontramos la primera razón por qué muchas veces no tenemos, no recibimos. Santiago 4:2. ¿Qué dice? La última parte del texto dice, ¿verdad? Pero no tenéis lo que deseáis. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Entonces, hay ocasiones en que nosotros
no recibimos, no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos. Por eso en el Evangelio de Juan, Juan 16:24, el Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué había pasado con los apóstoles ahí, con los discípulos ahí? No habían pedido. Por eso Jesús les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, debemos de pedir, ¿verdad? Debemos de pedir. Entonces, una primera respuesta, ¿por qué no recibimos? Es porque no pedimos. Segundo, versículo 3 de Santiago 4:3. ¿Qué dice? Ahora, hermanos, fíjese qué importante. A veces sí pedimos, pero pedimos mal. Ahora, ahí está un asunto muy importante, ¿verdad? Porque no es nada más pedir por pedir. No. Por eso Jesús, bueno, el Señor, ¿verdad? Dio al apóstol Pablo y él escribió: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, hermanos, por eso la oración debe hacerse, ahora sí, con entendimiento, con los 5 sentidos, pensando bien qué es lo que voy a pedir. No pido bien, pido mal. Y cuando dice la Escritura, pedís y no recibís porque pedís mal, no está diciendo que estás pidiendo un mal contra tu prójimo, un mal contra tu hermano, ¿verdad? No, sino que la petición que yo estoy haciendo no concuerda con la voluntad de Dios. Porque aquí dice: para gastar en vuestros deleites. Entonces, muchas veces estoy pidiendo, pero no para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para que yo esté bien, ¿verdad? Para que a mí me vaya bien. Otra vez, como veíamos en la presentación del Evangelio, muchas veces no estoy pensando en Dios, sino que estoy pensando en mí, ¿verdad? Por eso dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces ahora, por eso, hermanos, por eso es tan importante estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque al estudiar la palabra de Dios me voy a dar cuenta si la petición que estoy haciendo está de acuerdo con la palabra. Por ejemplo, vamos a pensar en la conversión de un esposo, de una esposa, ¿verdad? Vamos a decir, pues el esposo dice: no, yo quiero que mi esposa se convierta, ¿verdad? O la esposa dice: no, yo quiero que mi esposo se convierta. Y la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Verdad? Entonces está pidiendo por su esposo, pidiendo por su esposa, y está pidiendo, ¿no? Pero, ¿qué más dice la Biblia sobre el asunto? Por ejemplo, en la carta del apóstol Pedro dice, ¿no? Dice, para que el marido no creyente sea ganado, ¿perdón?
Por el testimonio, ¿sí? Dice, se ha ganado sin palabra por la conducta de la esposa. Hablando en este caso, pues, de la mujer, ¿no? Porque el texto ahí está hablando de la esposa. Pero es igual con el esposo. El esposo y la esposa ahí, cristianos, tienen que estar viendo, entendiendo también que afecta mucho el testimonio. Afecta mucho el testimonio. ¿Qué testimonio está dando el esposo como cristiano? ¿Qué testimonio está dando la esposa como cristiana? Entonces no es nada más Dios, yo te ruego por mi esposo, ¿verdad? Te ruego por mi esposa, conviértelo, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo estoy viviendo? Entonces estoy pidiendo, no sabiamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir por mí como esposo, para que yo pueda vivir como Dios quiere, para que yo pueda dar testimonio a ella. ¿Se fijan cómo entonces cambia la forma de orar? ¿Verdad? Entonces no voy a pedir por él, por ella, sino voy a pedir por mí para que yo pueda vivir la vida cristiana. Entonces es importante ver qué es lo que la Biblia enseña sobre esto, ¿no? Pedís mal, entonces dice, para gastar en vuestros deleites. Y sí es importante, porque ahora me viene a la mente también algo. Vamos a pensar en el esposo, en la esposa. Están sufriendo mucho, ¿no? Están sufriendo mucho. Entonces, él está pidiendo que el esposo se convierta, que la esposa se convierta. ¿Para qué? ¿Perdón? Para que ya no sufra, para no sufrir. Ahora, díganme ustedes, ¿en quién está pensando? En él, en ella. No está pensando que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Fíjense. Entonces, Dios conoce el propósito que tengo por el cual quiero que él, que ella se convierta. Es diferente, ¿no? Si la esposa dice, yo quiero servir, te quiero servir, Señor, y te ruego que me ayudes primero, ¿no? Te ruego que me ayudes para que yo pueda obedecerte, yo pueda vivir la vida cristiana y así ser de testimonio para mi esposa, mi esposo o mi esposa. Porque anhelo, Señor, que los dos te sirvamos. Cambia, ¿no? Cambia. Ahí estoy entonces enfocándome en ese caso en Dios, porque queremos servir a Dios, queremos agradarle, ¿verdad? Queremos honrar su nombre. Entonces tengo que pedirle sabiduría a Dios. Tercero, vamos a Isaías 1:15. A ver, un hermano que dé lectura Isaías 1:15 y una hermana que dé lectura 59, 1 al 4. Repito, Isaías 1:15 y 59, 1 al 4. ¿Qué dice? Porque sentáis vuestras manos, yo responderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas estar de sangre de vuestra hermana. Gracias. 59, 1 al 4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien...
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan de vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Fíjese, ahora, ¿por qué no se recibe entonces lo que se pide? Una vida de pecado. Vuelvo a repetir, entonces no es nada más, es que tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Porque hasta podemos citar pasajes de Escritura, y es bueno citarle al Señor sus promesas, ¿verdad? Pero aquí tengo que analizar mi vida como estoy, porque puede ser que no esté viviendo esa vida de santidad, esa vida agradable a Dios. Entonces, mi vida, hermanos, mi vida de obediencia y mi vida de desobediencia afecta la respuesta de Dios. ¿Sí? Tengo que tener presente eso, ¿verdad? Bueno, es la tercera, ¿verdad? Dijimos, entonces, el primero dice porque no pedimos. Segundo, porque pedimos mal. Tercero, porque vivimos en pecado. Dios no escucha la oración. Y tremendo lo que nos dice en el versículo 15, ¿no? Porque dice la segunda parte, y cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y pudiéramos decir, no, pero yo he estado orando mucho, ¿no? Y Dios no me contesta, no me responde. Hay que analizar. Porque en el 59.1 entonces dice que su poder no ha menguado, su oído, Él sigue oyendo. El problema entonces es que muchas veces, ahora sí como, bueno, vamos a pensar que ya estamos de noche y no podemos ver las estrellas. ¿Por qué? Porque el techo impide. Y dice, ¿verdad? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces el pecado estorba para que mi oración llegue. ¿Sí? Cuarto. Ahora vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro también, capítulo 3, versículo 7. ¿Alguien, por favor, de lectura? Primero de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan sorbo. Fíjese, la relación en el matrimonio afecta también la oración, ¿verdad? Aquí hablando ahora al esposo, le dice vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. Dos cosas importantes ahí hablando del matrimonio, ¿no? Tratar a ella con cuidado, no porque sea muy delicada, pues, ¿no? Que como a veces dice, no, por cualquier cosita ella explota, ¿no? No, sino que el esposo debe de considerar a ella, tratarla con cuidado, ¿verdad? Como se dice por allá, ¿verdad? Tratarla como al pétalo de una rosa, ¿verdad? Pero no, por eso dice como a vaso más frágil. No está diciendo que la mujer sea frágil, sino que la mujer es más frágil que el varón. Por eso dice como a vaso más frágil. Pero luego dice, y como a coherederas. ¿Qué está diciendo ahí?
somos iguales. Tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Pero luego dice, no, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces muchas veces la oración del esposo no llega por el maltrato que hay en la pareja. ¿Verdad? Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Vuelvo a citar el versículo. No es nada más entonces, no es que la Biblia dice, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que ver todo, ¿verdad? Vamos a decir, todo el contexto de la Biblia, ¿verdad? Entonces, mucho ojo tenemos que tener, ¿verdad? Bueno, ahora, una segunda, pues un segundo pensamiento, un interrogante que muchas veces nos viene. ¿Por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos aquí? Aquí no es nada, me estoy refiriendo al hecho de cualquier petición, no, sino lo que pedimos específicamente. ¿Por qué muchas veces no lo recibimos? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver que muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos. ¿Y saben por qué? Por enojo. Raro, ¿no? Miren lo que le pasó a Moisés. Deuteronomio 3, 23 al 27. Deuteronomio 3, 23 al 27. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué hay Dios? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga estas obras proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre. Sí. El 27, perdón. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Gracias, Señor. Ahora fíjese, Dios les había dicho, y Dios a través de Moisés, a Moisés le dijo Dios, ven y te enviaré para que saques a Israel de Egipto, para que los introduzcas, tú, ¿verdad? Los introduzcas a esa buena tierra. Pero algo pasó, por el cual Dios le dijo, por cuanto no me honraste. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés, habla a la peña. Y Moisés golpeó la peña. En una ocasión anterior, fíjese, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué me dice Dios que yo haga? Primero Dios le dijo, azota con tu vara, lleva tu vara, golpea la peña. Y es lo que hace Moisés. Obedece, ¿verdad? Con su vara, golpeó. Pero en la siguiente ocasión Dios le dijo, ahora habla la peña. Y Moisés, pues fatigado, cansado, le dice al pueblo, oíd ahora rebeldes, os hemos de sacar agua de esta roca. Pues estaba de muy mal humor, ¿no?
Estaba sin duda cansado, enojado, y golpea la peña. Y Dios le dijo, por cuanto no me honraste, no me honraron, no van a entrar a la tierra. A Aarón y Moisés, pues, y los demás, aunque los demás fue por otra situación, pero ellos dos, por esa situación, no entraron. Y aquí, pero antes de llegar allá, entonces Moisés como que, yo me imagino, como que ya ve a Dios ahí tranquilo, pasivo, ¿verdad? Ya pasó tiempo, ¿verdad? Como que ya Moisés diría, pues Dios ya pasó eso, ¿verdad? Ya pasó aquello. Le dice, te ruego, permíteme entrar. Y Dios le dijo, no me hables más de este asunto. Ya no me vuelvas a pedir más. No vas a entrar. Y dice, se enojó Dios. Yo muchas veces, por eso, ¿verdad? Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. Segundo, porque Dios nos va a dar siempre lo mejor. Vean 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Y tenemos que ir, tengo que ir más rapidito porque el tiempo se nos está acabando. 2 Corintios 12. Versículos 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me gastase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál fue la petición de Pablo aquí? Que Dios le quitara el aguijón, ¿verdad? Sí, que Dios le quitara el aguijón. Pero resulta, dice que el Señor le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad, en la debilidad. Por tanto, ahora ya Pablo entendió eso, ¿no? Por tanto, ahora dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense lo que Dios le dice. No te lo va a quitar. Te va a servir a ti. Duro, ¿no? Ahora, ¿es fácil aceptar eso? No es fácil. No es fácil. Pero Pablo no dijo, ay Señor, pero ¿por qué no me lo quitas, verdad? No. Él entendió lo que Dios le dijo. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, no dice quitándote el aguijón, sino mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, pues me gozo entonces en las debilidades, ¿verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso digo aquí que Dios no nos va a dar muchas veces lo que yo le estoy pidiendo, porque Dios sabe mejor que yo. Dios ve más allá de donde yo veo. Entonces, por eso, muchas veces Dios nos va a dar otra cosa, pero que va a ser lo mejor para mí. Entonces, no debo ser insistente, ¿no? En lo que yo gano, pero es que yo quiero esto. Cuidado, porque en otra ocasión vamos a ver Israel y le dijo a Samuel, danos rey, y danos rey. Y Dios le dijo,
Porque Samuel se puso triste ahí, pero Dios le dice, no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Dale rey, pero diles cómo les va a tratar de rey. Y Dios les dio rey, pero no porque Él quiso dárselos. Y cuidado, ¿no? Porque no vaya a ser que les diga, ¿quieres eso? Pues te lo doy, pues. Pero no nos va a ir bien. Entonces, debemos de saber y creer que Dios siempre nos va a dar lo mejor. Tercero, ¿por qué Dios, o mejor dicho, por qué muchas veces parece, entre comillas, por qué muchas veces parece que Dios tarda? ¿No le ha pasado eso? A veces, no, pues ¿cuándo? Pues, ¿no? Y hasta un dicho por ahí, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Dios tarda. ¿No lo han escuchado? Bueno, entonces, Dios tarda pero no olvida. ¿Verdad? Pero es un dicho mal dicho, ¿verdad? Porque a la luz de la Escritura, Dios no tarda. Dios no tarda. ¿Sí? Y miren, ahora hermanos, hay que tener mucho cuidado ahí. Nunca debemos de pensar o renegar de Dios, ¿verdad? De que Él se está tardando. ¿Por qué? Porque Dios nunca se tarda. Ahora, esa aparente tardanza nos desanima, nos desespera muchas veces, ¿verdad? Y no lo vamos a leer. Zacarías, ¿se acuerdan ustedes? Zacarías y Elizabeth eran estériles. Bueno, Elizabeth era estéril, ¿verdad? Viene el ángel Gabriel y le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. Se va a llamar Juan, etcétera, etcétera. Y Zacarías dice, pues ya soy grande. Y mi esposa de edad también avanzada. Miren, él oró, estuvo orando, pero sin duda se cansó de orar. Se cansó de orar y es muy probable que él ya no oró, por eso es que le sorprendió la respuesta. Porque él ya no esperaba la respuesta. Por eso cuando llega la respuesta, él dice, pues ¿cómo? No es posible. Y el ángel le dice, por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Sin duda, aquí no nos dice el texto, pero el hecho de que no le creyó al mensajero, quiere decir que él se desanimó, ¿verdad? Se desesperó. Pero, para ya concluir entonces sobre este asunto, vamos a Juan capítulo 11. Versículo 1, versículo 3, 20 al 21 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 20 y 21 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo estaban ellas? Desconsoladas, ¿verdad? Tristes. Pero estaban como diciéndole, él ya murió. Ya murió. Si hubieses estado aquí, no habría muerto. En otras palabras, como diciéndole, llegaste tarde. Llegaste tarde. Y muchas veces nosotros pensamos eso, ¿verdad? Pero la acción de Jesús nos muestra de una manera clara cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Miren, ahora pasamos a ver el versículo 6. Versículo 6 dice, cuando oyó, pues, ¿quién oyó? Jesús. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él se quedó. No se dio prisa en ir en acudir. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y Dios no se va a dejar manejar por nosotros. No, Él es soberano. Él es quien gobierna. Él lo va a hacer cuando a Él le place, cuando Él lo determine. Sí. Yo no puedo ni debo forzar a Dios, y aunque lo haga, de todas maneras, no lo voy a ganar, ¿verdad? Decía Job, ¿no? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Pero segundo, Él llega en su tiempo para cumplir, hermanos, su propósito. Eso es importante. Él llega en su tiempo para cumplir su propósito. Su propósito. Miren, versículo 4. Ahí encontramos 2 cosas. Versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Segundo, entonces Dios tenía su propósito. El Señor tenía su propósito. Por eso se quedó, ahora como decimos, se quedó adrede allí 2 días más. Como he dicho, el propósito de Jesús no era sanar a Lázaro, sino era resucitarlo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y tercero, versículos 14 y 15. Tercer propósito, versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no estar allí. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Se fijan? Entonces, por eso Jesús lo hizo en su tiempo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado y para que sus apóstoles creyesen en Él. ¿Verdad? Entonces, pues Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. En otras palabras, pues, Él sabe lo que hace. Si no hace lo que yo quiero, lo que yo le pido, ¿verdad? Tengo que analizar entonces mi vida. No vaya a ser que yo esté mal. Por eso Dios no me oye, ¿verdad?
Debo de creer de que Dios siempre me va a dar lo mejor. Siempre me va a dar lo mejor. Y tercero, Él lo va a hacer en su tiempo para cumplir su propósito en mí. Entonces, nuestra fe debe de fortalecerse y afirmarse en que Dios oye, atiende a nuestra oración cuando Él así lo determina y como Él lo determina. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Seguimos pidiendo tu ayuda para que, Señor, nos enseñes cada día más a conocerte. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, alumbres nuestros ojos. Y como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos conocerte mejor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.